El gobierno informó hoy en el Parlamento que de continuar la coyuntura actual en el mercado del petróleo, volverá a bajar los precios de los combustibles en abril próximo. El ministro de Industria, Roberto Kramerman, compareció a la comisión permanente citado por el diputado blanco Pablo Abdala. El pedido fue para informar sobre las recientes decisiones de la rebaja de los combustibles e incremento del precio de la energía eléctrica. Estamos ahora en contacto con el diputado Abdala. ¿Cómo le va, diputado? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto. Muchas gracias por atendernos. Encantado. ¿Lo dejaron conforme las explicaciones del ministro? Bueno, yo diría que toda la instancia parlamentaria me dejó satisfecho porque permitió confirmar el escenario que nosotros advertíamos y había construido a raíz de estas decisiones de tipo tarifario que adoptó el gobierno en enero con relación a UTE y ANCAP, en el sentido de que las mismas claramente, notoriamente, se adoptaron yendo bastante más allá de la estructura de los costos de refinación y de distribución de combustible o de generación eléctrica, y se vincularon obviamente esas decisiones con aspectos u objetivos de tipo fiscal. Fueron decisiones que tuvieron connotaciones fiscales, donde primó la posición del Ministerio de Economía en el sentido de, digamos, de ajustar las tarifas públicas a los efectos de, compensar en parte por lo menos el déficit fiscal que ocurre en las cuentas públicas del Uruguay. Eso fue reconocido por el ministro hoy. Por supuesto no fue reconocido con estas palabras, pero yo le diría que a partir de determinados gestos, de determinados asentimientos y de determinadas afirmaciones, sin duda esto es así. Por ponerle un ejemplo, quedó claro que el ministro no hace mucho tiempo, por allá por el mes de octubre, era partidario de una rebaja del 5% de la tarifa eléctrica ahora, en el mes de enero del 2015, en función de la situación muy saludable que tiene UTE desde el punto de vista patrimonial y desde el punto de vista financiero, y sin embargo esa rebaja, que el ministro estaba trabajando en ella, terminó en una suba de 6.9% con carácter general, que además superó holgadamente la propuesta que originalmente formuló UTE. Y el ministro reconoció, obviamente, que él era partidario de otra solución. En el caso de los combustibles, le diré, también quedó absolutamente de manifiesto que el 5% que se otorgó después de un derrumbe del precio del petróleo de más de un 50% del mercado a lo largo de los últimos meses, es evidentemente una rebaja simbólica o aparente, y el propósito es recomponer las cuentas públicas de ANCAP y por lo tanto las cuentas públicas del país por el impacto que tiene ANCAP en las cuentas nacionales. ¿El ministro admitió que puede haber una nueva rebaja en los combustibles si los precios del petróleo se mantienen actualmente en los niveles actuales? Exacto, lo admitió el ministro y antes de eso lo había admitido el presidente de ANCAP, porque nosotros hicimos una pregunta concreta, aplicando la misma lógica de las autoridades. Ellos retrasaron el ajuste o la rebaja, que además fue insignificante después, de los combustibles, porque ustedes recordarán que la caída del petróleo empezó levemente en julio y se fue profundizando a lo largo de los meses, y obviamente ya hacia fines de año había superado largamente el 50% de caída en la cotización. Sin embargo, el gobierno decía que tenía que esperar 3 meses que se cumplieron con holgura, porque 3 meses era el plazo razonable de acuerdo a los stocks y a la reserva de producto terminado y de materia prima antes de tomar una decisión. Que fue nada más que una excusa, repito, pero utilizando esa excusa yo razoné. Si el 7 de enero aprobaron el ajuste y el precio del petróleo volvió a derrumbarse, porque hoy ANCAP tiene una referencia de $60 por barril y el petróleo está cotizando por debajo de los 50, sí. ¿Qué va a pasar cuando se cumplan los 3 meses con este nuevo escenario? Y el señor Colla reconoció que en ese caso corresponderá decretar una nueva rebaja, lo cual tampoco es anuncio de nada concreto hasta tanto no sepamos realmente en qué piensa el gobierno o qué tipo de rebaja se termina por concretar, ¿verdad? Abdala, usted sigue habitualmente estos temas vinculados a la energía. ¿Cómo evalúa la gestión del ministro Kramerman ahora que está terminando el periodo? Yo empecé diciendo en mi intervención de hoy, que fue una relativamente extensa intervención, porque traté de desarrollar todos estos conceptos y de relatar o recordar los antecedentes que precedieron a estas decisiones del mes de enero, pero empecé diciendo que reconociera al ministro Kramerman un hombre serio, o un hombre que mantuvo además una relación como ministro durante todos estos años con nosotros en el Parlamento muy respetuosa, muy cordial, y llegué a decir que desde mi punto de vista fue un buen ministro, sin duda, porque cumplió cabalmente su función y creo que además tuvo la talla necesaria para poder hacerse cargo ni más ni menos que de temas tan importantes como la promoción de la industria o la política energética. Lo cual no quiere decir que hayamos coincidido en todo, que no coincidimos o que no tengamos diferencias, que las tenemos.
pero creo que sin duda fue dentro del gabinete del presidente Mujica uno de los ministros que a mi juicio demostró mayor solidez y mayor consistencia. En este caso, obviamente, tuvo que hacerse responsable de decisiones que seguramente él mismo no comparte completamente, como creo que hoy quedó claro, porque repito, acá intervienen muchos actores, interviene UTE y ANCAP obviamente, pero interviene la UPP, claro, interviene el Ministerio de Economía, es una decisión compleja que toma el gobierno en su conjunto. Diputado, muchas gracias por estos minutos, muy amable. No, a ustedes, un gusto. Muchas gracias.